Ok, Shalom, que significa paz. Quiero empezar por darle toda honra y gloria a Yahweh Ba'Shem Yahushai Ba'Shem Kodash. Bienvenidos a otro programa. El nombre de este es, vamos a ir y a entrar al libro de Primer Reyes, capítulo 8, para darle el entendimiento de qué se trata este capítulo. Porque mucha gente allá afuera, cuando leen las escrituras, leen escrituras como los gentiles y salvación para ellos y la salvación para los griegos y todo eso, y se creen que está hablando de las otras naciones, pero no está hablando de las otras naciones, está hablando de la nación de Israel. Ahora, cuando usted lee el libro de Primer Reyes capítulo 8, versículo 1 dice: entonces juntó Salomón, que era el rey de Israel, los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, el rey Salomón, en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, que es Sión. El Señor, el rey Salomón juntó a los ancianos y los príncipes de las familias de la nación de Israel para darle este testimonio, porque era una oración que el rey Salomón hizo para la nación de Israel. Ahora usted tiene que entender que durante este tiempo la nación de Israel estaba junta en uno, pero iba a haber un tiempo cuando el Señor iba a cortar eso, iba a deshacer de la nación de Israel y lo iba a partir en dos, porque era una nación que el Señor partió en dos. Y cuando usted lee, déjeme ir un poco al libro de Zacarías, creo que es, déjeme ver un momentito aquí, no he usado Zacarías, creo que es capítulo 11. Esta aplicación del teléfono no la he usado en un tiempo. Ok, aquí dice este libro de Zacarías 11 y 13. Y díjome Yahweh: échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Yahweh al tesorero. Ahora este es el versículo 14. Quebré luego el otro, mi callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y cuando usted entiende la historia, esto fue cuando el Señor rompió la hermandad entre Judá e Israel. Eso fue durante el tiempo cuando el rey Salomón empezó a erectar templos a los dioses de sus mujeres que tenía. Y cuando hizo eso, el Señor se enfogonó con él, porque no siguió al Señor recto y perfecto como hizo su padre a David. Ok, ahora cuando usted va para atrás, 1 Reyes capítulo 8, y vamos a brincar abajo. Usted puede leer el capítulo entero, pero vamos a brincar a cuando las maldiciones iban a caer encima de la nación de Israel. Ok, versículo 26. Ahora pues, oh Dios, oh Yahweh de Israel, el poder de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre.
Empero es verdad que Yahweh haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Yahweh, Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Y eso es porque el Señor estaba juntado con la nación de Israel, porque él escuchaba a las oraciones de nosotros. Pero cuando nosotros rompimos las leyes, estatutos y comandamientos de él, ahí fue que cuando él se enojó con nosotros y tornó su espalda y no nos estaba oyendo. Ok, dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y obrarás y juzgarás, y tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos, como hemos hecho hasta hoy en día, los llamados morenos, latinos y indios norteamericanos, dice, por haber pecado contra ti. Y esa es la razón en que caímos. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 28, le da las maldiciones que el Señor dijo que iba a caer sobre nosotros si no persiguiéramos detrás de sus leyes, estatutos y comandamientos y ponerlos por obra. Pero cuando lee del primer versículo al 14, eran las bendiciones que iban a caer sobre nosotros si obedeciéramos y pusiéramos en obra las leyes, estatutos y comandamientos del Señor, que no hicimos. Y por eso que nos encontramos en la condición en que estamos hoy en día. Dice, cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren y confesaren tu nombre, y por eso es que es importante saber el nombre del Señor, Yahweh, que es Yahweh, Él es. Ese es el nombre del Señor de los cielos en hebreo. Y el nombre de su hijo es Yahushai, que significa Él es el Salvador. Y cuando Yahushai estaba aquí 2000 años atrás, le dijo a los discípulos que cualquier cosa que tú le pidas al Padre en mi nombre, eso yo lo haré. Por eso es que es importante saber esos nombres y en el lenguaje de ellos. ¿Ok? Dice, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres, porque hasta hoy en día no hemos ido a la tierra de nosotros. Y la tierra de nosotros es la nación, la tierra de Israel. Pero antes de que vayamos para allá, el Señor va a destruir esa tierra completamente. Porque la gente que están ahí son impías y no pertenecen ahí. Esos llamados judíos no son judíos. Los verdaderos judíos son los morenos, que fueron traídos en cautividad a la tierra de América. ¿Ok? Dice, cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volverán del pecado, cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra hubiere hambre o pestilencia o tizoncillo o niebla o langosta o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica
que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahora, ten en memoria que cuando usted lee en el primer versículo hacia abajo, estos fueron los ancianos y los líderes de la nación de Israel que Salomón llamó a él. Porque este mensaje de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, solamente pertenece a la nación de Israel. ¿Ok? Dice, versículo 40, para que te teman todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dice, asimismo, ahora vamos a leer esta parte, y aquí es donde la gente se van a turbar. Okay, dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas a tierras a causa de tu nombre. Ahora hay mucho en esto. Dice, asimismo el extranjero. Ahora, ¿eso está hablando de las otras naciones? No. Eso está hablando de la nación de Israel. Pero dice que no es de tu pueblo Israel. Si está hablando de la nación de Israel y no los extranjeros, ¿por qué dice asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel? Pues ahora tenemos que ir a darle el entendimiento al libro de... vamos a ir primero al libro de Oseas. Oseas capítulo 1 y versículo 10. Dice... es más, vamos a brincar un poquito más arriba. Vamos a ir al libro de... mismo libro, Oseas 1, y vamos a empezar el versículo 4. Dice, y díjole Yahweh, ponle por nombre Jezreel. Esto está hablando a Yahweh, le está hablando a Oseas, el profeta. Y el nombre Jezreel viene de la palabra hebreica, perdón, la palabra hebreica Yazrai Allah, que significa él es la semilla del Padre, del poder, de Dios. ¿Ok? Dice, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehu y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió, ahora el versículo 6 está hablando de la mujer que tenía Oseas. ¿Ok? Dice, y concibió aún y parió una hija. Y díjole Yahweh, o Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamah. Ahora la palabra Lo-Ruhamah significa no obteniendo misericordia, ¿verdad? Dice, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y por eso es que caímos en manos de las otras naciones, y las naciones nos esparcieron a sus tierras y a todas las tierras del mundo. Y en pos de tiempo, la nación de Israel perdimos nuestra heredad, nuestra costumbre, nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Y por eso es que hoy en día nos llamamos latinos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, peruanos, brasileños, morenos, ¿cómo se llama? Indios del oeste y diferentes otros nombres, porque perdimos nuestra heredad. Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y salvarélos en Yahweh tu Dios, su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Y después de haber destetado a Lo-Ruhamah, concibió y parió un hijo, y dijo Yahweh, ponle por nombre Lo-Ammi. Ahora la palabra Lo-Ammi viene de la palabra hebrea, la A, Aim Yah. La A significa no, y Aim Yah es mi gente. No son mi gente. Y por eso fue que la nación de Israel cayó y fuimos extranjeros.
porque el Señor dijo que no van a ser mi gente más nada. Vamos a leer eso otra vez. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y eso es lo que sucedió. El Señor nos votó y no fuimos el pueblo del Señor. ¿Qué nos pasó? Fuimos extranjeros. ¿Ok? Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar. Porque esa fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Dice que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora estamos tornando para atrás a nuestra heredad. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra heredad cuando caímos debajo de estas naciones y fuimos esparcidos a todas las tierras del mundo. Ahora vamos a ir de ahí al libro de Jeremías 17 y 4. Y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di. ¿Ves? Lo que sucedió fue que la heredad que el Señor nos dio, nuestro lenguaje, nuestra nacionalidad, nuestras costumbres, nuestras leyes, fue quitada de nosotros. Y por eso es que estamos en la condición que estamos hoy en día. Pero ahora el Señor está levantando a la nación de Israel para atrás. A los llamados morenos, latinos, indios, norteamericanos, los está levantando otra vez para venir para atrás a Él, porque ahora está teniendo misericordia a nosotros. Y cuando usted lee el libro de Oseas capítulo 2, le habla de la misericordia que el Señor estaba teniendo a la nación de Israel. ¿Ok? Dice, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Y por eso que cesamos de nuestra heredad. No tenemos la tierra más nada, no tenemos nuestra nacionalidad, no tenemos nuestro lenguaje, pero el Señor nos está trayendo eso y nos está dando eso para atrás. Ahora vamos a ir para atrás al libro de Primer Reyes, capítulo 8, y vamos a leer eso otra vez. Capítulo 8, ok, y versículo 41 creo que era. Dice, asimismo el extranjero, ¿por qué? Porque el Señor nos quitó de la tierra, fuimos lejanos de nuestra tierra. Ahora somos extranjeros. ¿Y qué fue otra de las cosas que nos hizo extranjeros? Pues vamos a ir de ahí al libro al Nuevo Testamento, al libro de 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 1. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignores. Sabéis que cuando eras gentiles, ¿cómo uno va a ser gentil y no va a ser gentil más nada? ¿Ve? ¿Cómo eran los gentiles? Él va a explicar. Ibas como eras llevado a los ídolos mudos. Cuando estábamos persiguiendo detrás de los ídolos, el Señor dijo que fuimos gentiles. Fuimos de otra nación, extranjeros de nuestra heredad, extranjeros de nuestra nacionalidad, extranjeros de nuestro Dios, de nuestro poder, de nuestro lenguaje. ¿Ve? Vamos a ir para atrás. Ahora vamos a ir para atrás al Viejo Testamento, primer Reyes, capítulo 8 otra vez, y vamos a leerles otra vez, capítulo 8 y versículo 41, y otra vez dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel. Ahora entendemos, cuando dice esto, está hablando de la nación de Israel, que perdimos nuestra nacionalidad y nuestra heredad. Dice que hubiere venido de lejana tierra a causa de tu nombre. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos por toda la tierra. El Señor ahora está trayendo para atrás a la nación de Israel por su palabra. Dice, porque oirán de tu gran, viniendo de lejanas tierras a causa de tu nombre. Ahora vamos a ir de ahí al libro de Malaquías,
Malaquías capítulo 1 y versículo 14. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Yahweh, porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Y en inglés dice que el nombre del Señor es terrible entre medio de estas naciones, porque ellos tienen miedo de nuestro poder y ellos no quieren oír ese nombre. La única gente que oye el nombre del Señor es la nación de Israel, los llamados morenos, latinos y indios norteamericanos. ¿Ok? So, cuando el rey Salomón oró al Señor, él oró que cuando la nación de Israel vengan de tierra lejana al nombre del Señor. ¿Ve? Y las otras naciones no van a venir al nombre del Señor. So dice versículo 42. Porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa. ¿Ve? So, esa es la única nación que va a hacer esto, es la nación de Israel. Porque los llamados blancos que son edomitas y las otras naciones no tienen nada que ver con nosotros. Por eso es que cuando vinieron a tratar de ayudarnos a erectar al templo y a Jerusalén en aquel tiempo, los padres de nosotros dijeron, no, usted no tiene nada que ver con nosotros para erectar el templo del Señor. Usted no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros, el Señor nos separó de todas las naciones del mundo para Él, para ser una gente santa. Y cuando nos dio las leyes, estatutos y comandamientos, eso fue lo que nos hizo santos. Y por eso que hay una separación entre la nación de Israel y las otras gentes y naciones de este mundo. Porque el Señor hizo ese ¿cómo se llama? Dividido. ¿Ok? Dice, tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. ¿Y por qué? Porque la nación de Israel fue esparcida por todas estas tierras. Y había otra escritura que entró en mi mente, déjame ver si puedo recordarme. Ok, si viene para atrás se lo traigo. Ok, vamos a leer eso otra vez. Tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere a ti clamado. ¿Por qué? Porque son israelitas. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. ¿Por qué? Porque la nación de Israel fue esparcida entre medio de todas estas naciones. Dice, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y cuando usted lee la historia de los judíos que estaban en Israel durante el tiempo de Yahushua, el Mesías, ellos entendían esta historia de cómo los israelitas fueron esparcidos entre medio de todas estas naciones. Y ellos los llamaban a ellos, incircunciso. ¿Por qué? Porque la circuncisión fue dada a la nación de Israel, pero cuando la nación de Israel cayó entre las manos de esta gente, de estas otras naciones, ellos no se circuncidaron. Y por eso fue que los judíos en Israel los llamaban a ellos incircuncisos. Es más, vamos a ir de ahí al libro del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2 y versículo, creo que es 11. Sí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Ahora no son gentiles en la carne. ¿Por qué? Porque se tornaron para atrás al Señor y cogieron para atrás su heredad, su nacionalidad. ¿Por qué? Porque se tornaron de los ídolos en que estaban adorando. Dice que eras llamados incircuncisión
por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que eran los que los judíos estaban llamando a estos israelitas, los estaban llamando incircuncisos porque no se circuncidaron. ¿Ve? Y estaban llamando también incircuncisos porque ellos lo miraban a ellos como gentiles o otra gente que no eran de la nación de Israel, eran extranjeros a su heredad. Y ellos no lo querían más nada. Pero el Señor estaba llamando a estos israelitas entre medio de estas naciones para atrás, porque ellos son el pueblo del Señor. ¿Ve? Que en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la República de Israel. ¿Ve? Porque la República de Israel fue lo que la nación entera a un tiempo perdió todo eso. Pero durante el tiempo de Yahushua, los judíos que estaban en Israel entendían que ellos eran israelitas, pero no lo querían más nada porque ellos habían caído. Dice, y extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Ve? Y la única gente que el Señor hizo el pacto de la promesa es a la nación de Israel. Vamos a ir de ahí al libro de Salmos, y muchos de ustedes allá afuera no van a creer esto, se van a burlar y van a hablar lo que quieran hablar, pero la verdad es la verdad. Eso no importa si le gusta o no. Nosotros estamos supuestos decir lo que el Señor dijo. Si lo aceptan, bueno, si no, pues eso a ustedes. A Salmos 147 y 19. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Qué es eso? La Biblia. La única nación en la tierra que le pertenece a estas escrituras es a la nación de Israel. Esa fue la única nación que el Señor le dio sus estatutos, comandamientos y leyes. Vamos a leerlo otra vez. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. ¿Ve? Ellos no conocieron esto. La única nación que esta palabra fue predicada o fue dada es a la nación de Israel. Y por eso que leímos en Efesios capítulo 2 y versículo 12 que en aquel tiempo estabais sin el Mesías, sin Yahushua, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Y la promesa fue que la semilla que el Señor le prometió a Abraham, que él le iba a dar esa tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán, que después se llamó Israel. Era Abraham, Isaac y Jacob. La semilla de la promesa paró en Jacob. Y todos los hijos que salieron de Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel, ahí fue donde el Señor dio su promesa a Abraham. Dice, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo, porque en aquel tiempo esos israelitas estaban sin el Señor. Ahora vamos a ir de ahí al libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a empezar el versículo 3. Porque desearé yo mismo ser apartado de Yahushua por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, que es la adopción, el Señor Yahushua derramando su sangre y adoptándonos para atrás al Señor Yahweh. Dice, ¿a quién le pertenece la adopción? A la nación de Israel, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, que es la gloria, el reino de los cielos. Dice, y el pacto, ¿qué pacto? Que el Señor dio por la mano de Moisés a la nación de Israel. Y la data de la ley, ¿ve? La ley también. Y el culto, ¿y qué era el culto? Cuando los levitas hacían el culto de la ley, ¿ok? Y las promesas, ¿qué promesa? La promesa que el Señor le hizo a Abraham, que fue a Isaac y aparó en Jacob. Dice, cuyos son los padres y de los cuales es Yahushua según la carne, el cual es Yahweh sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dice, no empero que la palabra de Yahweh haya faltado,
porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque hay algunos de ellos que no son parte de los elegidos, que van a morir. Dice, ni por ser simiente de Abraham, porque son simiente de Abraham, porque Abraham tuvo 8 hijos. De esos 8 hijos, el Señor solamente escogió uno, que era a Isaac. No por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. El Señor dijo, Abraham, de todo tu simiente, solamente a una simiente va a ser la de la promesa, que es Isaac. Pero en Isaac él tuvo 2 hijos. ¿Ve? Dice, en Isaac será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, no solamente porque salieron de la vientre o salieron de los lomos de Abraham y de Isaac, son hijos. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Yahweh, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. ¿Y quiénes son esos? La nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando usted lee en el libro de Primer Reyes, del rey Salomón, cuando hizo esa oración, a los extranjeros que él estaba hablando de los israelitas que se perdieron, que fueron extranjeros de la tierra de Israel, del lenguaje de Israel, de la nacionalidad y de todo el culto, el pacto y todo eso que fue dado a la nación de Israel. Pero se perdieron. Hasta hoy en día la gente de nosotros estamos perdida hasta un tiempo, hasta que el Señor levantó hombres para predicar esta palabra. ¿Ok? Eso ha sido los extranjeros del libro de 1 Samuel. Son israelitas. ¿Ok? Cuando usted lee en el Nuevo Testamento o en cualquiera parte de las Escrituras, cuando dice salvación o algo bueno para las naciones, está hablando a los israelitas que están esparcidos por toda la tierra. Y le voy a dejar con una escritura más en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos. Está hablando de Yahushua. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Yahweh con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué? Porque la nación de Israel cayó debajo de todas estas naciones. Ahora, vamos a ir de ahí rápidamente a Deuteronomio 28. Estas 2 escrituras más. Deuteronomio 28 y 64. Y dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y por eso fue que caímos, por adorar a estos ídolos. Y la última escritura en el libro de Nehemías 1 y 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diciendo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Y eso sucedió. Mas os volveréis a mí y guardaréis mi mandamiento y los pondréis por obra, si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerlos al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso está cuando el Señor dice que cuando el Señor nos esparciera entre todas las naciones, nos iba a traer para atrás. Ok, ahora estamos en el tiempo que el Señor nos está trayendo para atrás, y por eso es que el Señor está haciendo que sus hombres platiquen su palabra y prediquen su palabra para que los que son allá afuera de la nación de Israel, que son de los escogidos, oigan esta palabra y sean sellados para la salvación. Ok, con eso espero que hayan aprendido algo, y hasta la próxima vez les digo Shalom, que significa paz.